¡Ay, ya estamos! ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bueno, ya nos vimos ayer, no pasó tanto tiempo. Bueno, estamos, Milei se va de nuevo para Estados Unidos. ¿Cómo le gusta Estados Unidos? Es algo que uno no puede, yo no lo puedo entender porque detesto Estados Unidos, pero de toda la vida, no de ahora. Pero, pero lo cierto es que bueno, que el tipo no puede estar un mes entero acá. Yo creo que va a recargar pilas, porque cuando está acá, las puteadas no paran, ¿no? El tipo aterriza y empieza la gran puteada, y cada vez va a ser más la puteada, porque sigue el enfrentamiento con el legislativo, y porque hay decretos, más decretos de extranjerización, que son, la verdad, ahora vamos a hablar de eso. eh, bueno, son una patada al hígado para cada uno de nosotros, ¿no? Porque nos vamos dando cuenta también que está quemando chimangos, por decirlo de alguna manera, y está entregando todo lo más rápido posible. Es como un fundamentalista entregador, ¿no? Es como que, más que nada, Milei en lo que cree es en que hay que deshacerse de este país. Por eso está llevando adelante esta etapa de la Argentina en la que la Argentina es poca cosa y el tipo gobierna para que sea menos cosa todavía, sin tener en cuenta que además de cosas hay personas, porque no entiende demasiado la diferencia entre una y otra palabra. Bueno, ahora seguimos hablando de todo este pupurrí, y si nos quieren dejar mensajes para el último ratito del programa, el teléfono como siempre es 11 3200 0530, 11 3200 0530, y así vamos arrancando con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Recién estaba leyendo que Petri, el ministro de Defensa, está con un plan platita para las Fuerzas Armadas, aunque tiene frentes abiertos que no salen en los diarios ni de los que no se habla en los medios comerciales. Pero bueno, el otro día les comentamos, ¿no? Que estaban allanando eh, la obra social. No, me estoy confundiendo de obra social, pero hay sobreprecios en la obra social del ejército. Están desmantelando el hospital naval. Muchos militares han denunciado que, bueno, tampoco funciona la obra social de ellos. No, no. En materia de salud, parece que no hay diferencias entre civiles y militares. La salud nos es negada a todos por igual. El enfermito nos quiere a todos enfermitos. Es terrible. Pero por otro lado, también con los decretos que aparecen, se va a profundizar en los próximos días. Bueno, esta especie de pulseada estúpida, eh, porque realmente responde a la estupidez de una persona, como en este caso Milei, de gobernar sintiendo que es rebelde porque batalla contra el poder legislativo. Digamos, eso es mala praxis política en un sistema como el nuestro, que Milei no tiene las atribuciones de cambiar, por más que todos los gobernadores que ahora quieren ser la tercera opción. En realidad es el nuevo PRO, la Liga de los Gobernadores. Es una especie de formato PRO, atrás del cual debe estar bueno, no sé quién está atrás, no sé exactamente quién está atrás, son los que andan atrás de la candidatura de Schiaretti, etcétera, pero son también los que le firmaron la ley bases, con lo cual en el desastre que estamos viviendo, esos gobernadores tuvieron bastante que ver, porque sin su ayuda y sin esa confianza que le tuvieron sin ningún motivo, porque la verdad Milei nunca dio ningún motivo para confiar en él. Si uno no está loco, si uno no es de ultraderecha, si uno no es nazi, si uno no es homofóbico, si uno no es megalómano, la verdad que Milei se delata a los 10 minutos, sobre todo para alguien con experiencia en la política, ¿no?
Y bueno, estamos con este escenario en el que rápidamente se está queriendo generar una tercera opción, porque la situación está muy polarizada políticamente, pero institucionalmente también. Porque políticamente podríamos decir que una de las cosas más graves que nos pasan y a donde van a parar, como en un embudo, los caprichos, estos caprichos inconcebibles de Milei, de insistir en que un decreto de él vale más que un parlamento entero, también votado por el pueblo, no es más legítimo el voto que eligió ejecutivo que el voto que eligió legislativo. No, no tiene más importancia un poder que el otro. Y del Poder Judicial ni hablamos, porque está apestado, está apestado. La verdad, siguen condenando inocentes, los jueces macristas. Es algo, es algo que alguna vez vamos a tener que, como pueblo, decidir cambiar, porque esto no lo va a cambiar un gobierno. Si viene un gobierno nacional y popular, Dios así lo permita, si existe, y ojalá que exista, no esperemos que ese gobierno haga todo lo que hace falta hacer, porque ese gobierno, si no está apoyado directamente, si no se recuesta sobre el poder popular, si no construimos poder popular y un gobierno nuevo no se recuesta en ese poder popular que tenemos, que nos tienen que dar el lugar, pero además lo tenemos que hacer para sostener a un gobierno que sea capaz de tomar la sartén por el mango, el, el toro por las astas es la otra expresión, ¿no? Porque yo soy un peligro con las asociaciones, el toro por las astas, sí. Eh, la verdad, si un gobierno se decide a tomar el toro por las astas, debería, bueno, por ejemplo, cambiar la Corte Suprema, pues somos un país sin Corte Suprema. Es decir, tenemos una que no sirve para nada. Para lo único que sirve es para delirios, como la sentencia firme de Cristina. Para ese tipo de delirio sirve esta Corte Suprema, una Corte Suprema política y además políticamente corrupta. Con lo cual, no se puede hacer nada sin cambiar básicamente el Poder Judicial, porque seguimos viendo cómo se insiste en generar presión sobre la oposición, que siempre seremos nosotros, nos querramos, no nos querramos, nos querramos mucho, nos invitemos a tomar el té o nos estemos contando las costillas, no importa cómo nos llevemos, siempre van a estar contra todos nosotros, así que mejor que nos llevemos bien, porque juntos podemos hacer una diferencia, divididos entre tribus, la verdad es como rendirnos. Bueno, vamos a los decretos que se conocieron hoy, de extranjerización, ¿no? En el medio del no hay más plata, no hay plata, no hay plata. Bueno, uno de los decretos autoriza el ingreso de Fuerzas Armadas Argentinas a Chile del 6 al 10 de octubre, donde se van a encontrar con tropas chilenas y tropas norteamericanas para hacer ejercicios. Miren qué lindas que son las Fuerzas Armadas conjuntas. El ejercicio se llama solidaridad. Porque para poner un nombre, es linda la palabra solidaridad. Para ejercerla, no tanto. Pero para poner un nombre, libertad, solidaridad, igualdad, justicia, república. ¿Se acuerdan de los republicanos? Terminaban votando la ley base los republicanos. Cero república, destruye la república. Eh, bueno, eso no sería nada si en ese mismo decreto nos enunciara también que directamente mi ley permite el ingreso de tropas norteamericanas, que por constitución tienen que estar, el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino tiene que estar aprobado también por el Congreso, fue por decreto. Por supuesto que va a haber, van a chillar en el Congreso con toda lógica, y esperemos que le pongan algún obstáculo, que se lo dificulten. Porque en el mismo texto del decreto, y esto es lo que a mí no es que a mí me sulfure, es lo que nos tiene que sulfurar a todos por el contexto en el que estamos, por los socios de Milei, que son lo peor del mundo, los dos peores socios que podía encontrar Milei o cualquier otro, están tratando de levantar al muñeco. El muñeco no se levanta y tratan de uno. Que recién vi la foto de nuevo de cuando la última vez que estuvo Milei, que le llevó el tweet, ahí se lo dio a Trump para que cuando se encendiera la cámara Trump se lo diera a él, pero la cámara ya estaba encendida, así que bueno, esas cosas que nos dan tanta vergüenza porque son tan de republiqueta, de cosas de gente
de gente del tercer mundo. Milei es del tercer mundo. Es algo, no descubrió la autonomía, no descubrió el orgullo de la soberanía. Es un fundamentalismo entreguista. No puede vivir sin entregarnos. Es como el objetivo último de su función en el poder, deshacerse de la Argentina. Y nosotros lo estamos dejando. Nosotros estamos observando y dejando. Bueno, esto les decía, parte de lo preocupante de este decreto es que en su texto, en los fundamentos de por qué el presidente deja entrar tropas norteamericanas en este momento, ¿no? Con la relación que hay, con los 20.000 millones de dólares, que las elecciones, que ahora se va mañana, Trump lo va a recibir por fin en la Casa Blanca. Yo creo que se desmaya o se mea de la emoción cuando entre en la Casa Blanca y se cumpla su sueño de ver a Trump en la Casa Blanca. Que por supuesto no tiene, para nosotros no tiene ninguna importancia, porque nada que haga Trump tiene un significado unívoco. Puede significar una cosa y al día siguiente significar la contraria. Pero les decía, en el texto de los fundamentos del decreto se habla de que entre los objetivos de los ejercicios que van a hacer en la Argentina tropas norteamericanas con sede en Mar del Plata, en Ushuaia y en Puerto Belgrano, lugares donde me imagino que los habitantes van a estar encantados de recibir a las tropas norteamericanas. Chochos deben estar, ¿no? De recibir a las tropas norteamericanas. Cuando Estados Unidos fue el que ayudó a Gran Bretaña para que perdiéramos la guerra, que igual se iba a perder, pero Estados Unidos hizo lo suyo. En los fundamentos dice que uno de los objetivos es la integración doctrinal. Integración doctrinal. Sonamos si compartimos una integración doctrinal con tropas del ejército más invasor, más injerencista, más choto que hay en el mundo. Eh, Perdonen las malas palabras, yo antes era un poco más educada, pero las situaciones del presente se pueden expresar solamente, como decía Fontana Rosa, con algunas palabras que son malas palabras. Y me salen, no quiero, ya bastante tironeo tenemos todos para estar tratando de ser egresada del Sagrado Corazón, que no lo soy. Bueno, y esto por el lado del primer decreto, el permiso de que se vayan tropas a Chile para estar con los yanquis y de que vengan tropas norteamericanas para estar jodiendo acá, para hacer integración doctrinal. ¿Qué le van a enseñar los yanquis? Que todos los marrones son terroristas. Es el verso de toda la vida. Además, ¿qué necesitamos nosotros? Bueno, no importa, no tiene ningún sentido. Es una cuestión de sus preferencias políticas, que no son las más convenientes para el país, pero bueno, al tipo presidente. Eh, el otro decreto, que también apareció hoy, es un decreto muy temido, porque el Congreso estaba en plena ebullición tratando de votar algo que inhiba, que haga inhibirse al Poder Ejecutivo, de desprenderse, de vender, de privatizar Nucleoeléctrica, que son todas las centrales nucleares que tiene Argentina, que es la empresa este, que opera las tres centrales nucleares. Dentro de eso está el CAREM, es decir, es nuestro valor agregado. Nucleoeléctrica, en términos científicos y tecnológicos, es el futuro nuestro. Es fruto de muchísimos años y décadas de trabajo mayormente proveniente de la educación pública, porque los investigadores y los técnicos del Balseiro, bueno, y de tantas otras instituciones son orgullosamente defensores de la educación pública y no son pocos los logros que ha tenido la educación pública en la Argentina. Yo creo sinceramente que lo que hay abajo de esto es precisamente, dije precisamente recién, perdón, es justamente que me voy corrigiendo, me voy corrigiendo, soy mi propia correctora en vivo. Este, eh, la verdad que es algo imperdonable. Hay que evitar eso. No puede venderse un valor agregado tan enorme
con un, con un valor también simbólico y material enorme. Eh, y lo que yo creo es que el tipo lo que quiere es atentar contra la posibilidad de que Argentina sea emergente, de que la Argentina se despegue. Nos está convirtiendo en un país que no va a tener solución y hay que evitar que el tipo llegue, que haga realidad su sueño. Y por otro lado, antes de terminar estos minutitos que quedan, se los quiero dedicar a Norberto Galazo, porque le están haciendo una guachada que no tiene nombre. Que no tiene nombre y que además tenemos que ocuparnos de esto. Galazo tiene 89 años, está por cumplir 90. Desde el 2014, gobierno de Cristina, se le había otorgado una designación como embajador de la cultura popular, por el cual se le daba un salario módico, pero un salario. Y la condición era renunciar a la jubilación, lo cual hizo Galazo en el 2014. Después que perdieron las elecciones en la provincia de Buenos Aires, parte de la rabia que tienen, del rencor que tienen, del odio que tienen adentro, y también de su manera de vengarse con los débiles. Esa cosa que parecen bravos hasta que uno se fija con quién se meten. Y ahí te das cuenta, como dijo Bregman, que son gatitos mimosos de los poderosos y verdugos de los débiles. Bueno, después que perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires, por un decreto, Milei le sacó a Galazo el salario de la Embajada por la Cultura Popular. Tampoco tiene jubilación. Es decir, que Norberto Galazo, con 90 años, no tiene nada, no tiene ningún ingreso. ¿Esto es un crimen en cámara lenta de nuevo? Este tipo de sentencias, uno las tiene que aceptar pasivamente. Este acto de crueldad, de esta salvajada, de dejar a un tipo de 90 años, que por supuesto que tiene una perspectiva diferente a la de Milei, pero esto es otra muestra más de que le llamamos fascismo a esto, a que cualquiera que tiene una perspectiva diferente merece ser castigado. Eso es fascismo, no es otra cosa. No hay una... olvídense de las discusiones, que el siglo XX, que el siglo XXI, bla, bla, que expansionismo, no expansionismo. Cuando no se puede, vamos a redefinir, y ya termino, cada vez que en este programa hablemos de fascismo, no es para hacerlo entrar en ninguna categoría de la ciencia política. Es lo que queremos decir cuando decimos fascismo, es que es imposible estar en desacuerdo con ellos. Si estás en desacuerdo con ellos, te persiguen, te insultan, te agreden, te encarcelan, te hacen sentir que sos una mierda, te amenazan. Bueno, no poder disentir es lo que hace al fascismo. La imposibilidad de disidencia. Quedémonos con eso, que con eso nos alcanza. Porque si perdemos la posibilidad en un pretendido sistema democrático de hablar, de hacer crítica, ¿a dónde metemos el pensamiento crítico? Toda la vida hemos ejercido el pensamiento crítico, toda la vida. Y porque ejercimos el pensamiento crítico fue que apoyamos los gobiernos de Néstor y Cristina, con pensamiento crítico, distinguiendo cuál era el poder coyuntural de ese momento y cuál era el poder real permanente. Y esos 12 años fueron una isla que había que sostener desde la militancia, porque se estaba haciendo lo contrario de lo que se había hecho durante toda la historia argentina, menos Perón. Así que bueno, esto de Galazo es una prueba de que este es un gobierno fascista. Llámenle como quieran, pero cuando se hace esto con un hombre de 90 años, solamente porque dijo el 21 de julio, en página 12, no se puede gobernar contra el pueblo mucho tiempo, y recibe esta venganza de quedarse con cero ingreso a los 90 años, señores, estamos hablando de fascismo, y punto. Ahora venimos. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar
la mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero besar a fondo a un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo seguiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. 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 Como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Ahora sí, Ahí amagó recién, estamos. amagó recién, pero no era todavía. ¿Cómo le va, No, Elbaum? ¿cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Y acá, viste, extranjerizándome. Bueno, vamos a dar pelea. Esto es una etapa de nuestra vida que vamos a recordar con el orgullo de haberle puesto en todo caso nuestra energía para que termine rápido. Estamos escuchando justo para esto, y probablemente haga juego con mi remera que tengo puesta hoy, El Sí, Necio, ojitos. en la Mm. versión de la banda de rock Juguete Rabioso, un tema extraordinario, es de la banda de mi vida, digamos, de Silvio Rodríguez. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, Bueno, Jorge, a ver por dónde empezamos. mira, hoy había escuchado un audio eh, que me pareció súper interesante. Ahora en un ratito se lo voy a pedir a Vicky, que es un disparador para pensar algo estructural que trabajamos mucho en el programa, pero que me parece que sigue siendo necesario, que es el tema de las marcas de estigmatización, discriminación, que fundamentan gran parte del odio que tiene la derecha contra América Latina, contra nuestro pueblo, contra los procesos emancipatorios, etcétera. Pero antes, me gustaría hacer referencia a algo que
estábamos charlando en off recién mientras escuchábamos El Necio, Sobre lo que está es el pasando en la UMED. encuentro, sí, el encuentro que se está desarrollando en este momento en la UMED de una corriente de dirigentes provinciales que Que se tiene que ver llaman... con lo que yo comentaba del otro grupo de gobernadores, Así que es, vienen es a revivir al PRO. exactamente, que este grupo es una corriente que agrupa gente básicamente del Partido Justicialista de distintas provincias. La corriente se llama Primero la Patria y se están encontrando ahora insisto, en la Universidad Metropolitana. Lo conforman Sergio Uñac de San Juan, Teresa García de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Snopek de Jujuy, Carlos Castañeto también de la provincia de Buenos Aires, Blanca Osuna de Entre Ríos, Juan Manuel Padrini del Chaco, Gabriel Esteves de Córdoba, estoy leyendo, no todos por supuesto, Pablo Cociner de Salta, Verónica Mercado de Catamarca, Ahí Federico manda un mensaje, Lezambiel. Cristina. Recién que se inició, fue prologado por un mensaje que envió Cristina a este encuentro, que leo simplemente la primera parte, ¿no? Ujú. La patria, nuestra Argentina, en la que en esta semana que empieza nos ayunamos con que el primer candidato a diputado de la Libertad Avanza, nada menos ni nada más que en la provincia de Buenos Aires, al que Milei llama el profe, no solo tiene vínculos con el narcotráfico, sino que su campaña del 19 fue financiada por Fred Machado, que hoy cumple prisión domiciliaria en un country club de Viedma, provincia de Río Negro, aclaro yo, a la espera del pedido de extradición de los Estados Unidos, que todavía llamativamente no fue otorgado por la justicia de nuestro país, ¿no? Bueno, este hecho es de extradición del narco Fred Machado, ese que financió a los Estados Unidos. Esta extradición estuvo cajoneada durante 3 años y 4 meses por la Corte Suprema de Justicia de nuestro bendito país, y aún está Mm, sin resolverse. O sea, Mira, la misma Corte que rechazó en tan solo 70 días y sin tratar los recursos presentados contra la sentencia que la penó a Cristina con la proscripción, una semana después que yo anunciara mi candidatura para la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, bueno, tiene cajoneada nada más y nada menos que la extradición de este personaje, que podría, sin duda, ante las declaraciones que haga con su socia, que está detenida y condenada a 17 años de prisión, lo digo yo, como dato, que es la que está en Texas, y que se le descubrió el libro donde figuran los 200.000 pesos, los $200.000, perdón, que le giró a este muchacho candidato, y que hoy se tuvo que ir casi corriendo de la Cámara de Diputados. Bueno, ese personaje, están viendo la como expulsión de diputados, es lógico. efectivamente. Bueno, la realidad es que Cristina hace esta grabación, digamos, terminando diciendo, bueno, un abrazo grande a todos los compañeros y las compañeras, y bueno, manos a la obra, militar, a trabajar, a organizar, como siempre digo, con cabeza, con corazón y con coraje. Gracias, los quiero mucho. Las palabras de Cristina, no completas, son 2 páginas que seguramente ya estarán en los medios, pero para dar la bienvenida a una corriente nueva, que de alguna manera pretende diferenciarse Sí, de está este bueno el nuevo camino rol. del centro, Está ¿no? De bueno este ese nuevo camino rol. del centro. Está bueno el Y rol, sí. ahora, sin solución de continuidad, Sandra Russo, le voy a pedir a nuestra extraordinaria productora Vicky Nardone un audio que quiero compartir con vos y con el resto de los oyentes y las oyentas. En el día de ayer, la justicia decidió elevar a juicio oral al periodista Gabriel Anelo por sus expresiones en contra de Juan Román Riquelme. Qué medida tiene que haber? O renunciar, o suicidarse, o cambiar de técnico. Nadie. Y esta pelotudez, a los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones, y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme. Digo, mándenme al INADI, mándenme a la justicia. Yo tengo una cultura que los ignorantes y los burros, los que no van al colegio, como Riquelme, son unos negros ignorantes. Digo, ya no está más el INADI. Y además, le prohibieron emitir comunicados, ya sean medios de comunicación
o en redes sociales en contra del presidente de Boca en tanto dure este proceso judicial. La jueza Paula Núñez Helves le prohibió al periodista Gabriel Anelo que haga manifestaciones insultantes, ofensivas, racistas o discriminatorias hacia Juan Román Riquelme. Señaló específicamente a las personas que naturalizan estos discursos violentos, humillantes, racistas, que luego se propagan obviamente en medios de comunicación y en redes sociales, donde este mensaje se sigue difundiendo de forma masiva y anónima, siendo mucho más nocivo para el resto de la sociedad. Es decir, que un periodista, por su formación profesional basada en la comunicación, debería poder expresar sus ideas sin recurrir a la violencia verbal y sin discriminar o insultar a cualquier otra persona. Es por eso que, en resumen, por esta resolución judicial, el periodista Gabriel Anelo deberá responder en un juicio oral por sus agresiones hacia Juan Román Riquelme. Bueno, está bárbaro. Qué bestia, Anelo, Dios mío. Quiero dar el crédito para un stream deportivo futbolístico que es el que hace esta extraordinaria cobertura, que es Desmarque Stream, el canal que llegó para revolucionar el streaming del fútbol. No logré encontrar el nombre de la periodista, pero me pareció muy precisa su síntesis respecto a un hecho que tiene como varias, digamos, aristas. Voy a sumar a este relato otro, no lo tengo, pero lo escuché y me gustaría compartirlo, una anécdota vinculada a Juan Román Riquelme. Cuando él estaba en las inferiores de Argentinos Juniors, tenían un lugar donde a los jugadores, estamos hablando probablemente más de 20 años atrás, 25 años atrás, les daban de comer y, digamos, comida importante porque no tenían buena alimentación muchos de ellos en su casa. Juan Román se negaba a comer y una vez el encargado deportivo lo encaró y le preguntó por qué no comía. Y Juan Román dijo: mira, yo tengo 3 hermanos más y no están comiendo, yo no puedo comer. Entonces, a partir de ese momento, este encargado de la alimentación de los jugadores de Argentinos Juniors decidió hacer un paquete para que todos los días Riquelme se lleve comida a su casa, donde todavía vive, en el Tigre, ¿no? Me parece una anécdota interesante. Sumemos otra, por supuesto. Bueno, te pinta una persona, eso, sí, ¿no? sí, sí. No, y además es te uno de los cuenta, pocos te cuenta jugadores toda una historia. en la historia de Boca Juniors que le dijo no a las barras y que no les puso un mango nunca y que los desafió a costa incluso de su propia vida, y por último le ganó la elección al mafioso de Mauricio Macri. Pero digo, más allá de la admiración que yo tengo por Juan Román, no solamente futbolística, sino personal, me parece muy interesante esta descripción para ir a fondo respecto a un tema que no logramos abordar con claridad. Uno de los grandes temas estructurales del odio al peronismo está presente en este discurso de este desconocido para mí Anelo. No me muevo en el mundo del periodismo deportivo, no lo Sí, conozco. que además uno lo escucha hablar y no parece un egresado de la Sorbona. No, porque eso es la pretenciosidad del conocimiento que expresan personas como Anelo o como el propio Milei. Yo he contado acá, y quizás es bueno volverlo a contar, que yo lo conocí a Javier Milei en la facultad en la Universidad Nacional de La Matanza. Yo era el secretario de Ciencia y Tecnología de la universidad, estamos hablando hace 20 años atrás, y el personaje que era un ayudante simple de economía, Javier Milei, vino a entregar un artículo con la intención de que se publique en la revista académica de la universidad, y era impresentable él como persona, y no sabía escribir. Y de hecho, en su momento tuvo que pagarle a alguien, probablemente, para poder publicar un artículo pedorro que efectivamente salió publicado, y lo tengo acá como
como un tesoro de lo ridículo de un personaje que llegó a ser presidente, ¿no? Pero digo, esta gente tiene pretensiones de una sabiduría de la cual carece, absolutamente. Y justamente, quizás suene un poco socrático lo mío, pero los tipos que realmente tienen formación académica, cultural, son tipos que conocen eh, en mucha profundidad sus límites, porque el conocimiento humano es tan extenso que Es que el conocimiento efectivamente, humano lo que te enseña es que hay diferentes tipos de conocimiento. además, cuando uno sabe de cualquier cosa en profundidad y se dedica, etcétera, sabe que sabe poco y Claro, que es claro. imposible abordarlo. Entonces, es como el conocimiento profundo es un ejercicio de humildad que los personajes como estos no pueden acceder porque justamente tienen una visión muy superficial de todo conocimiento, sea económico o de cualquier tipo. Entonces hacen una algarabía porque creen que llegaron a una estancia cultural superior que nunca soñaron tener y que en realidad tampoco la tienen, sino para decirle, como dijo Milei en su momento a alguien, a una periodista en Salta, vos sos una burra, no sabes nada, Sí, y en esa precisión de, no, de hacerse como que es una persona formada. como que es una Milei es un profundo eminencia. ignorante en Es un economía, en historia obvio, sí, económica, en es todo. un No sabe nada de ignorante. nada. Bueno, entonces, el racismo, o en su versión más rigurosa de la UNESCO, la racialización, porque las razas no existen, ¿no? Claro. El proceso de racialización, el proceso de hacerle creer a alguien o a la sociedad en su conjunto que el color de la piel, la proveniencia geográfica, etcétera, condiciona determinadas capacidades, etcétera, es una formulación anquilosada y muy presente, lamentablemente, en una parte de la sociedad argentina. Sí, en una parte marrón de la sociedad argentina también. También, no, es transversal, igual que el patriarcado. Esto, digo, es decir, y esto vuelvo a contarlo, ¿no? Durante muchos años fui a la cancha de Boca y escuchaba a los otros decirme, ustedes son la mitad más una de Bolivia y Paraguay. Y quien lo decía, muchos de lo que decían, Eran probablemente bolitas. eran paraguayos o bolivianos, etcétera. Entonces, digo, es muy importante que en nuestra vida cotidiana, todos nosotros seamos conscientes de la basura que hemos recibido y de la basura que seguimos recibiendo constantemente cuando naturalizamos estos procesos de estigmatización, jerarquización, etcétera, que tienen infinidad de víctimas. Pueden ser mujeres en su versión misógina, light, del piropo callejero, supuestamente light, o del asesinato femicida, ¿no? Que puede ser de xenofobia, como el puesto en práctica hoy por Milei, por Trump y por todos aquellos que creen que este país está invadido por latinoamericanos, Sí, que somos puede ser, latinoamericanos, no podemos, que no somos bueno, vikingos. pero Argentina es que tampoco es ellos sueñan, vikingo. ¿por qué viaja tanto Milei a Estados Unidos? Porque quiere ser yanqui. Porque que se vaya, Que que se se quede vaya. ahí. Sí, claro que sí. Que se quede ahí, ¿para qué lo necesitamos? Si es una máquina de producir daño permanente y de desprecio y de violencia y de estigmatización. Bueno, Anhelo debe ser su pariente. Cuando él dice, y con esto termino, ya no está Linadi, es fantástico. Sí, Ya no como hay si una Tinelli institución del fuera la única Estado. posibilidad de que no discriminemos. Si no tenemos a alguien Claro, que nos esté diciendo no hay que discriminar, discriminamos. claro. Y ya el Estado abandonó un espacio, en el gobierno de Milei que te está, en todo caso, digamos, contrariando una normalización del racismo y del desprecio que mucha gente sigue enunciando. Conclusión, además de, te rebanco, Juan Román, te rebanco, además de Yo eso, también, Juan Román, yo también. efectivamente, además de eso, seamos conscientes de que muchos de esta peste del racismo sigue rozándonos y tenemos la obligación de no reproducirla. Muy bien, agradecemos a Victoria que nos acerca el nombre de la periodista del video que pasamos. Se llama Genia, Ayelén Ruiz.
Ahí está. Genial, la Vicky. Nos vamos Gracias. gracias Vicky, nos vamos a una tanda, una musiquita y estamos de nuevo con De la Serna. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Una voz, un piano y 4 cantantes invitados. Dolores Solá, Victoria Birchner, Laura Ross y Antonio Viravent. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan el segundo capítulo de Resistencia Poética. Domingo 5 de octubre, 20 horas, en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Entradas por alternativa teatral. Capacidad limitada. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Carlos Polimeni está en AM 530. Tenemos el lujo de recibir aquí a un gran escritor argentino, tal vez el más prolífico de su propia generación. Está con nosotros el señor Juan Sasturain. Buenas tardes, señor Polimeni. No, para Argentina soy totalmente optimista. Hemos salido de tantas cosas, tanta alternancia, que supongo que vamos a rebotar de esta basura, esta pesadilla en la que estamos viviendo. No podemos ser pesimistas, no nos da la historia para ser pesimistas. No nos merecemos esto. Así que sí, nos merecemos lo que nos está pasando, pero no debemos ser pesimistas. Somos dueños de nuestro destino como todo el mundo. Claro que sí. A las 14, la tarde con Polimeni en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular, el intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por alternativa teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Yo los escucho desde el auto, chicos, porque 2 veces al año hago una vuelta con
auditorías de YPF, que voy hasta el sur de Santa Fe, la puntita de La Pampa y en Realicó, todo provincia de Buenos Aires y Posta, que es una de las pocas radios que se escucha en casi toda la provincia. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. No. Eso es lo mejor de este programa. No, si molesto no. me voy. No, pero nos reímos porque siempre el aire nos encuentra hablando de otra cosa como pasa en todas partes. Pero nos viene bien porque este programa es muy serio, Eduardo. Entonces, cada tanto en los cortes nos distendemos. ¿Cómo le va a Eduardo, le voy a contar que estamos escuchando Para que se borren mis penas, interpretado por Las Cushen. Nada más. Me parece Yo lo que no entiendo si el programa es muy serio, ¿por qué estoy yo aquí? Pero no. Bueno, después otro día te lo explico. Día te lo explico. Ahora sería un poco largo. Bueno. A ver, ¿de qué vas a hablar, Eduardo? Mira, yo antes de empezar, como decía el famoso, para no decir el querría gallego, decir alguna cosa, sí. Antes de hablar quisiera decir una cosa. Quisiera decir unas palabras. Para que veas que yo te escucho y te respeto a pesar de que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, yo quiero que sepas, Sandra, que no voy a hablar de Biblia, pero hoy es el Día Mundial de la Biblia en la Iglesia. ¡Epa! Es como tu día. Exactamente. Porque vos sos una Biblia. ¿El día es de la Biblia o de los biblistas? Es que lo que pasa es que se celebra a San Jerónimo. Se celebra a San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia al latín, para que era la lengua vulgar, para que todo el mundo pudiera acceder a la Biblia. Y entonces es el Día de la Biblia y de los biblistas. Escritores de Biblias. Muy bien. Algo de eso. Pero bueno, yo quisiera hablar, ahora volviendo a la seriedad que nos caracteriza, como ya fue dicho, no, hay una cuestión, yo me puse a pensar a partir del crimen de las 3 chicas, ¿no?
Da para hablar mucho eso. Ese tema, Sí, bueno, digamos, a ver, por un lado está el hecho y después está cómo se manejó o maneja el hecho, ¿no? Es decir, por un lado, es decir, está claro que uno espera, desea que el hecho se esclarezca lo más posible, que todos los responsables sean juzgados con las cosas de la ley, juzgados con derecho a defensa, bla, 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 y que sean, si son encontrados culpables, tengan la sentencia que corresponde. Eso creo que no hace falta decirlo, es decir, eso cualquier persona con un poco de humanidad lo diría. Por supuesto que después nosotros nos vamos enterando de cosas que uno a veces se puede preguntar cuánto hay de exageración, cuánto hay de lo que fuere, porque viste que en un principio dijeron que se había transmitido en directo por TikTok, después dijeron que no, después parece que algo sí, no sé, bien. Eso también es importante, más que nada para mostrar la crueldad por un lado, la impunidad que creen tener por otro lado, etcétera. Pero a mí lo que me importó, aparte de todo esto, insisto, porque evidentemente esto no se puede dejar de lado, pero en este punto no me quería meter en este tema, que además hay gente que lo ha hecho muy bien, y es pensar cuánta carroña hay en algunos sujetos frente a todo esto, ¿no? A ver, te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, pero sirve para ilustrar. Si hay un puma en la cordillera, el puma va a ir a Chile y va a matar ovejas en Chile, y va a ir del lado argentino y va a matar ovejas del lado argentino. Es decir, para el puma no hay fronteras. En todo caso, los que tienen que o cazar o hacer algo con el puma son las autoridades, y las autoridades no pueden cruzar la frontera, el puma sí. Quiero decir esto, el crimen tampoco tiene fronteras, entonces digamos que puedan cruzar la General Paz con toda libertad, entre comillas, con toda facilidad, pero entonces cuando uno empieza a ver que determinados sujetos empiezan a tirar carroña para un lado o tirar carroña para el otro, ¿no? Porque para sacar rédito de algo rédito electoral, rédito electoral, porque también hubo mucha discriminación patriarcal, como que la vida de una prostituta es menos escándalo. Es que me refiero a todas ellas. Me refiero a la discriminación patriarcal por un lado, a la discriminación electoral por otro lado, o también al hecho de sencillamente de tirar bosta para el lado contrario al que yo adhiero, ¿no? Es decir, yo digo, a ver, vamos a un ejemplo que no tiene nada que ver, pero sirve como ilustrativo. Cuando uno lo escucha a Bernie decir que no tiene nada que ver con femicidio, bueno, está bien, si habla Bernie, yo sé de qué lado me suelo poner. Habitualmente no estoy del lado de Bernie cuando mira las cosas, ¿no? Sí. Pero quiero decir que entonces está claro que también hubo toda una mirada patriarcal por otro lado, ¿no? Que fue aberrante, ¿no? Y otras cosas más que además no tienen, si querés, nada que ver con, insisto, nada que ver con lo político por ahora, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, sí, como es típico, suele ser típico en estos casos, la culpa es de la víctima, ¿no? La culpa es de la víctima. ¿Qué tienen que subirse a una camioneta? ¿Qué tienen que vos te metes con los narcos, hacete cargo? Y ¿no? La madre la crió bien, si laburaba de puta, entonces los padres fallaron. Y todo. Sí, no, por eso, todo ese tipo de cosas. Pero además, cuando vos empezás a ver, ¿no? Algunos textos de algunos periodistas, políticos, ¿no? O políticos, ¿no? Que buscan frente a esto tirar toda la bosta posible para el otro lado. Y entonces digo, a ver, partamos de un dato fundamental. Estamos hablando de 3 personas, seres humanos, mujeres jóvenes. Si hacían esto o hacían lo otro, en todo caso que sirva para mejor conocer la situación, para mejor conocer los hechos, y en todo caso para, si hace falta, ver cómo se puede evitar que cosas como esta vuelvan a ocurrir. El famoso tema, tenía la pollera corta, que justifica la violación porque la chica tenía la pollera corta, ya creo que... sí, ella, entonces me parece que todo ese tipo de cosas son lo suficientemente aberrantes como para preguntarnos. Pero lo que pasa, y acá viene algo que me parece que es más tuyo que mío, ¿no? Anotalo para que veas que yo... ¿Qué es esto? Digo, cómo los que tienen la palabra logran correr los mojones para el lado que a ellos les conviene. Ya hace bastante que han corrido los límites, y entonces cosas que hasta ayer eran parte de una especie de una convención humana de esto sí o esto no, ahora pasa a ser algo o tolerable o lo que fuere, porque los que tienen el manejo de la palabra corrieron los límites. Y entonces
no pasa nada si atentás contra la vicepresidenta, o no pasa nada si acá la cuestión está en que yo pueda tirarle bosta al partido político contrario porque era de la 1-11-14 Capital, o era en La Matanza, Kicillof, ¿no? Digo, a ver, yo personalmente, a ver, aunque fuera de un lado, aunque fuera del otro, el hecho es lo suficientemente aberrante como para pensarlo con serenidad, con humanidad, cosa que les suele faltar. Cuando uno escucha a algunos personajes que antiguamente se llamaban periodistas, ¿no? Evidentemente uno siente, por lo menos, asco, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, hay que destacar que el gobernador Kicillof llamó a un diálogo serio entre nación, provincias, con todos los gobernadores, y hay que, para una pelea contra el narcotráfico tienen que participar todos, pero no va a tener eco, porque esta gente no quiere dialogar con nadie. No, pero aparte, pero no van a faltar los que más allá de eso, aunque yo estoy de acuerdo con que, a ver, hay cosas en las cuales hace falta lo que antiguamente se llamó políticas de Estado, pero como ahora hay que destruir el Estado, no puede haber políticas de Estado, ¿no? ¿Y cómo va a combatir el narcotráfico un candidato que es bancado por el narcotráfico? Por ejemplo, pero entonces ahí está donde uno dice, a ver, acá hace falta por lo menos una mínima cuota de humanidad para pensar seriamente, digamos, insisto, los límites que no se deben correr, no se pueden correr. Entonces, la humanidad debería ser un límite que no se puede correr, pero el problema está cuando los inhumanos son los que manejan los límites. Ahí tenemos un problema, ¿no? Y ahí está, me parece, la clave, insisto, de los comentarios sobre el hecho que va más allá, o más acá, o más a un costado, como quieran, del hecho en sí, que es lo suficientemente atroz como para merecer justicia. Lo que pasa es que, convengamos, ya sabemos bien, justicia en Argentina es un oxímoron, ¿no? Sí, además te digo, cuando se hacen este tipo de coberturas, que van programa tras programa, tras programa, tras programa, hay un momento donde es imposible hacer un buen periodismo si no podés cortar un segundo de todo un día con la información, porque no hay más información que la que ya diste 80 veces. Entonces empieza la fabulación con las hipótesis. Y cada uno te empieza a hipotetizar con alguna historia, que es ciencia ficción, ya ahí estás en la narrativa pura. No, por eso. Pero además sumale lo que cada uno tiene como sus propios prejuicios, que todos los tenemos, así que es razonable, pero cuando vos empezás a decir, a ver, los peruanos son... Pará, cálmate un poco. En todo caso, podremos decir, si es que es así, estos peruanos son. Pero de estos peruanos a los peruanos, es lo mismo que ha pasado con estos judíos, Netanyahu, a los judíos como para un lado, o estos o otros. Entonces, todo ese tipo de cosas muestran que si el manejo de la palabra no lo coordinan seres humanos, la inhumanidad la tenemos a la vuelta de la esquina. Eso es lo que está pasando, no te quepa duda. La palabra está manejada por gente que no entiende las palabras y las usa con el sentido contrario al que tienen. Exactamente. Yo lo que escribí sobre este tema terminaba, a ver, antiguamente se decía de la iglesia, decía, todo lo humano le es propio. Bueno, acá en este caso... Nada de lo humano le es ajeno, sería. Sí, exactamente. Bueno, nada de lo humano, y ahora es nada de lo humano le es propio a estos tipos. Nada. Ni siquiera animal. Ni siquiera. Es el brutalismo, es el famoso brutalismo que cuando hablamos de Trump lo entendemos mejor y nos cuesta conceptualizar acá que lo que tenemos es un gobierno brutalista, que se mueve de una manera brutal, sobre todo contra los débiles. ¿Viste? Yo conté recién lo que le están haciendo a Galazo, que tenía un salario por embajador de la cultura y renunció a la jubilación, le quitaron ahora, después de la derrota en la provincia, le quitaron el premio y la jubilación. O sea, hacerles un tipo de 90 años es ser un hijo de puta, no tiene otra palabra. No, aparte una persona que ha aportado a la cultura como Galazo, ¿no? Bueno, pero ellos dicen que es un intoxicador de mentes juveniles. Claro, seguramente, me parece que tenemos un concepto diferente de lo que es intoxicación. Absolutamente. Pero bueno, por suerte, cuando va a Tierra del Fuego, ni los pingüinos van, quizás algunos castores había, pero... ¿no? También donde va es para pensarlo, ¿no? Qué gana de ir ahí, donde sabes que te van a putear en arameo.
Justo en arameo te putean, mira vos. Con ustedes dos acá presentes. Es un idioma bíblico el arameo, Chele. Sí, ya sé, por eso te digo. Sí. Me encanta la frase putear en arameo, me encanta. Bueno, puteamos en arameo, pero... Me tenés que enseñar un par de puteadas en arameo, dale. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, hasta pronto. Chau. Hasta el martes que viene. Chau. Nosotros una tanda, creo. Y ya venimos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos radio. Toma aire. Bueno, estamos de nuevo aquí. Y vamos a ver, ayer yo les decía, ¿no? Que porque se nos hizo largo, se nos estiraron las notas, bueno, qué sé yo, esas cosas que pasan en todos los programas, nos quedó un peloteo afuera que lo vamos a ver hoy de Ada Colau, que actualiza la situación de la flotilla que está rumbo a Gaza. Y les decía ayer también la importancia de esta articulación, que hay que tener en cuenta, que hay que tomar en cuenta, porque es un mecanismo que yo creo que se va a repetir en otras ocasiones, una vez que entendimos cómo coordinar y cómo amalgamar fuerzas activistas
que están en tierra, que están en el agua, que presionan, que hacen lobby, porque nosotros no tenemos otra manera de hacer lobby por nada, si no es manifestándonos masivamente. Y se produjo, les comentaba ayer, la fabulosa coordinación porque al principio parecía que era una cosa medianamente simbólica y que al primer dron que les tiraran se iban a volver diciendo que Israel los quería matar a todos, pero no, ya los atacaron 80 veces, el Family, que es el barco principal, no sirve más, y al mismo tiempo tanto activistas conocidos desde videos desde la flotilla, como enormes manifestaciones populares en todo el mundo. La última, les contaba ayer, fue en Berlín, este fin de semana, enorme, miles y miles y miles de personas en estadios de fútbol, en conciertos, artistas que retiran sus derechos a Spotify porque tiene capitales israelíes. Bueno, el boicot al genocidio está funcionando. Israel se siente un poco solo porque Europa se da cuenta que los pueblos los van a mandar al carajo, que se les corta la carrera política si siguen contemplando a Israel impávidamente y si siguen sosteniendo a Netanyahu. Así que es una lección para nosotros y la escuchamos a Ada Colau, la ex alcaldesa de Barcelona. Hola, hoy es el día 28 de esta Global Summit Flotilla, domingo 28 días en el mar, lejos de casa, lejos de la familia. Hace días que tendría que haber actualizado la situación, pero es que pasan tantas cosas que cuesta encontrar un momento de tranquilidad. Supongo que os acordáis que cerca de Creta, cuando nos acercábamos a Creta, sufrimos una noche de ataque con drones de Israel muy dura, porque fueron 11 ataques, artefactos explosivos, 4 barcos quedaron dañados y la verdad es que fue una noche de muchos nervios y miedo. Luego nos quedamos fondeando muy cerca de Creta, en las aguas, sin entrar a puerto, para evitar que nos bloqueen la flotilla. Y nos quedamos allí para reparar esos barcos precisamente, y entonces ocurrió otra cosa, y es que el barco en el que yo he navegado durante todo este mes, con 30 personas, el Family, donde realmente ya habíamos construido una familia, porque en muy poco espacio habíamos compartido muchísimas cosas con estas 30 personas con las que viajábamos, pues el Family, que era uno de los buques emblemáticos de esta flotilla, se estropeó completamente la noche siguiente del ataque con los drones. Su motor directamente dejó de funcionar y, como era un motor antiguo, era imposible repararlo. La verdad es que nos quedó la duda de si se trataba de un sabotaje, porque eso es algo que Israel ha hecho en muchas flotillas anteriores, porque fue muy extraño cómo pasó de repente que dejara de funcionar por completo. Pero también es verdad que no teníamos tiempo de ponernos a hacer investigaciones, porque estamos aquí para ir a Gaza y abrir un corredor humanitario. Así que no nos dejamos llevar por el desánimo, fuimos prácticos y rápidamente nos organizamos para distribuirnos entre los otros barcos, tanto las personas como la comida, como la ayuda humanitaria que llevaba el Family. Durante una jornada y media nos dedicamos con una lancha a ir distribuyendo todo lo que había en el barco en los otros barcos, y ahora yo me encuentro en el Sirius, que es desde donde os estoy hablando. He venido con 2 compañeros más del Family, con Luay y con Sofía, y nos han aceptado aquí en esta comunidad maravillosa. Este es un barco, yo diría que de los más bonitos de la flotilla, porque es como un antiguo barco pirata, es muy antiguo, tiene más de 100 años, pero es muy sólido y grande. Aquí estamos 38 personas, que son muchas, pero la verdad es que tienen una convivencia maravillosa, porque han creado comunidad, han generado mucho orden, muchos cuidados, y la verdad es que es un honor que nos hayan recibido aquí en el Sirius. Estamos muy, muy agradecidas a las compañeras por esta cálida acogida. Y lo más importante es que ahora estamos ya navegando otra vez. Desde ayer por la noche ya estamos otra vez rumbo a Gaza, que es nuestra misión, llegar a Gaza para abrir un corredor humanitario. Ahora ya hemos dejado las aguas griegas atrás, estamos de nuevo en aguas internacionales. Eso quiere decir que por las noches tenemos que intensificar nuestras guardias, porque otra vez podemos volver a sufrir ataques con drones.
Por eso también le pedimos a todo el mundo que siga muy atento a la misión, porque ahora vienen los días más peligrosos, más complicados. Estamos a la espera también de ver si llega esa fragata que anunció el Gobierno de España. De momento no sabemos en qué punto se encuentra, y sabemos que a una cierta distancia de aquí está una fragata de Italia. Pero nuestros ojos siguen estando en Gaza. Ese es nuestro objetivo. Ni los drones, ni los incidentes mecánicos, ni los sabotajes, ni el mal tiempo, nada nos va a distraer. Ahora mismo creemos que si mantenemos este ritmo, en unos 3 días podríamos llegar a Gaza. Y la verdad es que estamos impacientes, porque las noticias que llegan de allí son terribles. Las noticias es que la situación cada vez es peor. Israel no para en su crueldad cotidiana, sigue asesinando a población civil indefensa, y además de hacerlo con bombas, además de estar invadiendo por tierra la ciudad de Gaza, arrasándola a cero y desplazando a cientos de miles de personas que ya no saben dónde ir. Además está distribuyendo muy poca ayuda humanitaria, porque todas las fronteras están controladas por Israel, y la poca ayuda humanitaria que deja pasar la está utilizando incluso para asesinar con más crueldad a niños y a niñas, por ejemplo, que desesperados van a buscar comida y les disparan directamente los soldados israelíes o los mercenarios que tienen contratados. La situación es tan crítica en Gaza ahora mismo que incluso ONGs con tanta experiencia como Médicos Sin Fronteras han dejado de actuar en la ciudad de Gaza porque dicen que no tienen nada con lo que ayudar a la población. Por eso, cuando hablamos de que el corredor humanitario es urgente, estamos hablando de esto, de que hay vidas en juego hoy y ahora. Aunque estemos llegando tarde porque ya llevan 2 años de genocidio, pero todavía hay miles y miles de vidas de inocentes que salvar. Por ello, vamos hacia Gaza, vamos a romper ese bloqueo, y lo que pedimos es que todos los países, y especialmente los europeos, nos ayuden, nos acompañen en esta misión. No queremos que nos envíen fragatas simplemente para salvar nuestras vidas, cosa que evidentemente los estados deben hacer, proteger las vidas de sus ciudadanos, sino que lo que queremos es que las fragatas que nos puedan enviar nos acompañen en esta misión y aprovechen esta oportunidad, que somos más de 40 barcos y centenares de personas, pues que aprovechen esta oportunidad histórica de que abramos ese corredor humanitario, que no es una opción, es una obligación según el derecho internacional. Según la ley internacional, los países hoy están incumpliendo porque no están abriendo este corredor humanitario directo con la población indefensa que lo necesita. Así que les pedimos a los gobiernos occidentales, a los gobiernos de todo el mundo y especialmente a los gobiernos europeos que están cercanos al conflicto, que aprovechen esta oportunidad y nos acompañen para abrir el corredor humanitario. No estamos aquí simplemente para hacer una acción simbólica. Estamos aquí para llegar hasta el final, para llegar hasta Gaza, porque Gaza no está sola, porque la mayoría de la humanidad quiere que Gaza pueda existir, quiere que Palestina pueda existir, quiere que se respeten todos los derechos de la población palestina, empezando por este corredor humanitario que entre todas y todos podemos abrir. Nosotros vamos a llegar hasta el final y ojalá que los gobiernos que se llaman democráticos reaccionen, aprovechen esta oportunidad, nos acompañen y se establezca este corredor humanitario definitivo y estable, directo con Gaza y con Palestina. Bueno, completo el informe, ¿no? Completo, y la verdad que es una misión de largo alcance. No están haciendo un picnic todos los que están en la flotilla, están arriesgando la vida. Están jugando y son héroes de esta etapa de la historia. Y el reconocimiento, obviamente, esperemos que sea solo un reconocimiento a héroes vivos, ¿no? Porque yo soy bastante escéptico sobre la brutalidad, el brutalismo neofascista de Netanyahu y sus compinches. Creo que el rol que podemos tomar, digamos, desde un medio de comunicación, en este caso de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, es estar atentos cotidianamente, advirtiendo de que los tocan a ellos y nos tocan a todos, y que, bueno, de que son nuestros representantes también, tratando de armar ese cordón humanitario. Sí, y yo, bueno, para cerrar, ¿no? Creo que tenemos que tomar nota de estos nuevos dispositivos de resistencias, porque en este mundo convulsionado es posible que vuelva a suceder en otras latitudes, en otras circunstancias. Nosotros aquí en América Latina, que no sabemos cuándo o si van a decidir que entremos en guerra, porque a nosotros nos van a pedir que entremos en guerra contra Venezuela.
en algún momento. O sea, está cantado, está cantado. Y toda esta cosa de Milei con Estados Unidos es porque quiere la pata en la Argentina para un conflicto en la región, entre otras cosas, no solo por eso. Es absolutamente deseable para Estados Unidos tener la Antártida, tener la Patagonia, pero qué piolas, no, no son de ellos, son nuestras. Nosotros no somos ellos y ellos no son nosotros. Eso Milei no lo puede entender, pero nosotros lo entendemos perfectamente. Escuchamos un tema musical y volvemos. No. Ahí estamos. Ahí estamos hablando de nuevo. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Antinegra junto con Agarrate, lo que dimos por perdido. Ay, cómo me gusta ese título. Lo que dimos por perdido, nos habíamos No hay amado que dar tanto. nada por perdido. Bueno, ok. Mientras haya vida, Hay nada esperanza. por perdido. Ok. Bueno, vamos a ir a otro tema que en realidad se relaciona con los otros temas, porque todo tiene que ver con todo. Hace poco, en estos días, el gobernador de Chubut pasó por Esquel y fue abucheado. Ahora vamos a ver ese momento en el que la comunidad de Esquel lo recibía el grito de no a la minería. La minería se está cubriendo, digamos, de una manera muy parcial todo lo que tiene que ver con la minería, ¿no? Porque los medios no se hacen eco de los vecinos que están en contra de la minería. Y por lo visto hay un montón, porque, bueno, Torres se tuvo que salir rajando.
Ahora vamos a ver el video, pero antes les presento a la entrevistada, que es Viviana Moreno, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, que es una santafesina, pero que está afincada en Esquel desde hace 4 décadas y está conectada con nosotros. Hola Viviana, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gustazo. Bueno, ahora seguimos hablando, pero si te parece compartimos el video del gobernador Torres abucheado en Esquel y después seguimos la charla, ¿te parece? Sí, perfecto. Dale. El video, se puede hablar encima. Debe tener sonido y nosotros seguramente no lo estaremos escuchando, muy probablemente. Bueno, ya está, podemos levantarlo y seguimos con la charla. ¿Vos estabas ahí por casualidad, Viviana? No, yo no, estaba en mi casa, tengo a mi mamá enferma y bueno, nada, la estaba cuidando, pero bueno, fue, digamos, para mí es una enorme emoción una vez más de la dignidad de este pueblo que nada, sigue después de 23 años ubicado en el mismo lugar y convencido, creo que ganamos la partida, ¿no? Y bueno, que suceda espontáneamente, porque en ese era una convocatoria de orquestas juveniles de la Patagonia, de niños, realmente es maravilloso el trabajo que hacen. Acá en Esquel hace muchos años que están trabajando y bueno, se juntaron en este encuentro y era el cierre, o sea que ahí había muchos jóvenes, muchos niños y sus familiares, ¿no? O sea, no era el público tradicional de No a la Minería. No, diríamos, a ver, un poco para el que no conoce nuestra historia, hago un resumen chiquitito. Sí, en el porque 2002, vamos a contarle a la gente que vos estuviste hace 20 años, 22 años, fue en el 2003, ¿no? 2002, el 2002. Sí. ¿Vos viviste eso? Claro, post-crisis del 2001 aparece en el 2002 un titular que decía oro en Esquel y descubrimos que a 6 kilómetros de la ciudad hay una mina de oro y plata. Y bueno, imagínate, digamos, la promoción era, bueno, progreso, desarrollo y fuentes de trabajo, que era fundamental, había mucha desocupación y bueno, todos veíamos con muy buenos ojos, ¿no?, esto de la minería, hasta que en algún momento determinado aparece el gerente de DuPont y dice que él va a vender a la empresa que iba a hacer la explotación minera cianuro de sodio. Y ahí es como destapar una olla, como cianuro de sodio, o sea. Y entonces descubrimos, justo en esa conferencia había 2 profesoras de la universidad, químicas ambas, y empezaron a decir cómo se extrae el oro con cianuro de sodio. Y empezaron a investigar de qué se trataba, ¿no? Esto que ya no hay vetas, que son unos pocos gramos de metal en toneladas de roca y que, diríamos, es hidroquímico, ¿no? Porque la extracción se hace con químicos como solución de cianuro de sodio en el caso del oro. Entonces, ¿te imaginás que para sacar toneladas el impacto es destruir la montaña? Porque si son 10, 12 gramos por tonelada, digamos, el impacto ambiental es enorme y empiezan a aparecer otros contaminación del agua también, ¿no? Sí, diríamos, el tema concreto es que la pulverización de la roca, o sea, con explosivos se explota, después se muele miles de toneladas de roca en contacto con el agua. Generalmente las minas de oro tienen sulfuro, entonces se forma ácido sulfúrico y arrastra metales pesados y el ambiente se contamina con metales pesados. O sea,
hay contaminación del agua, competencia por el agua y, bueno, un impacto ambiental fundamentalmente con respecto a la difusión de metales pesados en un lugar que tenemos un agua de una calidad, no sé, envidiada por el mundo, ¿no? O sea, un lugar... Bueno, justamente por eso. Sí, es increíble, es increíble. Ahora, el gobernador de Chubut apoyó la ley Bases, o sea que todo esto se contemplaba en la ley Bases. Nosotros la primera, a ver, esto ocurrió en el 2002, pasamos unos cuantos gobernadores y todos empiezan diciendo que no están de acuerdo con la minería hasta que en un momento intentan imponerla más allá de los colores partidarios, ¿no? Este gobernador dijo que iba a respetar la voluntad del pueblo porque, bueno, hubo ya varios intentos por tratar de imponer la minería. La última fue en el 2021, que no sé si recordás que se produjo el Chubutazo, una movilización popular que prendieron fuego la Casa de Gobierno, entre otras cosas, que, bueno, la policía salió a una cacería contra los vecinos, fue una masacre eso, pero la gente no salió de las calles hasta que 7 días después se cayó la ley. Esto fue posterior a lo de Mendoza, ¿no? El año anterior había sido Mendoza. Esto fue realmente terrible. Y bueno, ahí te das cuenta que no hay licencia social, tiraron la ley porque si no el gobierno del gobernador Scioni se caía. Y bueno, Torres, que es muy hábil, en su campaña política dijo que respetaba la voluntad del pueblo, bla, 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 y lo primero que hace es firmar el Pacto de Mayo, donde ofrece al gobierno nacional los metales. Nosotros lo abordamos en un hotel el año pasado, después del Pacto de Mayo, y él nos dice que no, que él todo lo va a hacer de cara a la gente, que si en algún momento piensa en la minería, después se adhiere a la ley Bases, y el 5 de junio de este año presenta Energía Chubut 2050, Tierra de Futuro, y arma un plan que se engancha con el plan nuclear 2025 nacional y ofrece el uranio de Chubut. Y, ahí, le sacó la careta y el pueblo, está atento a todo esto. Por suerte nosotros hace ya 2 años que estamos trabajando en concientizar con el tema del uranio, por más que nos persiguen, ¿no? Acá, al igual que en otros lugares, la judicialización de la lucha, la persecución, las detenciones indebidas. Sí, eso se pasa en todo el país. Sí, sos terrorista, sos cuca, sos orco, sos cualquier cosa. Sí. Claro, tratando de paralizar a la gente. Y lo que sucedió el sábado, esto fue el sábado a la noche, ¿no? Lo que sucedió acá en el encuentro, demuestra que ya está, o sea, no vengas a vender humo, ya sabemos de qué se trata, y nosotros decimos que la base de nuestra lucha es la información y la difusión, y nosotros ya aprendimos mucho sobre minería, y la minería de uranio en particular, aparte de todos los impactos que tiene, la otra tiene el tema de que, es un metal que tiene radioactividad. Entonces, claro. Es la peor de las minerías. Nuestra cuenca uranífera es enorme, ocupa prácticamente 1/3 de la provincia. Y me parece que, que están dispuestos a todo, como lo están haciendo, ¿no? A nivel nacional, hablan de cosas descabelladas. Yo no sé si han escuchado que quieren hacer una ciudad nuclear, o sea, la oferta de Milei... Una ciudad nuclear y están vendiendo nucleoeléctrica. Hoy salió el decreto que están vendiendo nucleoeléctrica. Sí. Bueno, el que está Reidel, que es el presidente de Nucleoeléctrica, dijo que, en la Patagonia se quieren instalar centros de inteligencia artificial, centros que necesitan mucha energía y mucha agua, van a ser pequeños reactores modulares. Ellos pensaban, no sé, supongamos en INVAP, acá en Bariloche,
y que van a estar ubicadas cerca del lugar donde van a extraer el uranio, que es la zona central de Chubut, que es la meseta de Chubut, y ahí se van a instalar lo que ellos llaman ciudades nucleares. Ese es el proyecto diabólico, diríamos, porque... Sí, terrible, terrible. Para nosotros cero proyecto, para la destrucción todos los proyectos del mundo. Viviana, nos quedamos sin tiempo, pero me parece que el tema da para que volvamos a conversar la semana que viene, ¿te parece? Sí, perfecto. Yo creo que es muy difícil saltar el cerco mediático y tener, diríamos, estos espacios nacionales siempre sirven para que la gente esté atenta. Nosotros sí, porque además vos tenés la experiencia del 2002, conocés mucho del tema y nos interesa seguir conversando para tener en cuenta estos detalles, porque ahora no es el oro, es el uranio, pero de todas maneras la población de Chubut corre serios riesgos. Así que bueno, estamos en contacto. Bueno, por supuesto, sí, disponible para todo esto y muchísimas gracias. No, gracias a vos, Viviana, gracias a vos. Un fuerte beso. abrazo. Hasta una pronto. Tanda, a pronto, una tanda y Lucas Maider. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. Inteligencia artificial. Hola, aquí Adrián Stoppelman para invitarlos para este sábado 4 que voy a estar en el Pulqui Bar haciendo Desinteligencia Artificial. 90 minutos de humor que alivian y hacen bien. Sábado 4, el Pulqui, te espero. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hoy, desde que salí a la mañana, desde Berazategui, Quilmes, Avellaneda, hice todo Capital, volví por Lanús y la radio nunca se dejó de escuchar. Así que hemos amplificado gracias al esfuerzo de todos los oyentes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM530. No sé de qué te estás riendo, no sé de qué te reís. ¿Qué es lo gracioso? Bueno, perdón.
Me dio gracia la boludez que dije. No importa. Ah, por suerte no la escuché. Bueno, no tenés que decir que presentar ningún tema porque no hubo tema, hubo tanta. No hubo Te querés tema. despedir del público. Efectivamente, a Domani. Que sea todo para bien. Saludos a Lucas y a todos los compañeros y compañeras. Los voy a seguir por YouTube en vivo. Chau, chau. Anda a cocinar el pollo, cocina el mismo pollo todos los días. No, hoy no tengo pollo. Bueno, chau, Jorgito, chau. Chau, Saludamos chau. a Lucas Maida, que está aquí nomás. Acá estamos, Sandra. ¿Cómo haces? Buenas ¿Cómo noches. vas? ¿Cómo haces? Te pregunté. ¿Cómo te va, Lucas? Bien, bien. ¿Cómo hago? No sé, pero estoy. Estamos, como hacemos todos, estamos ahí. Alejate un poco de la cámara que está. Apa. Claro, te Me alejé un agarra, poco, te así agarra se la ve oreja la la cámara. Latinoamérica de la remera. Bueno. Ah, mira Bueno, qué ¿qué bueno, esto es tenemos? lo que tenía que hacer. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Yo no sabía que era lo que tenía que mejorar. Una vez Y el más, encuadre. vos dando en Se la llama tecla. encuadre. El encuadre. Eso, hoy escuchaba, bueno, no, me voy por las ramas, no voy a contar lo que escuchaba. Voy Contame directo. el tema de María Chávez, contame. El tema de María Chávez. María Chávez es la presidenta de la cooperativa Huesitos. Huesitos es una cooperativa de Wilde que trabajan la fabricación de entretenimientos para mascotas en base a cuero. Hace muy poquito el juzgado otorgó la escritura para que esta empresa recuperada sea legalizada por el trabajo que hacen los laburantes de ahí, los que la vienen sosteniendo. Por eso es que le invitamos, queremos conocer la historia de Huesitos, esta última noticia de hace muy poquitos días. Y bueno, María Chávez, te decimos muy buenas noches. Buenas Ahí se noches. escuchó, ahí está. Acá estoy. tal? ¿Cómo ¿Qué tal, están? María? Bien. Todo bien, ¿Cómo acá va? estamos. Bien, bien. Buenísimo, gracias por conectarte a la columna de territorios. Queremos conocer acerca de la historia de Huesitos, que sabemos que hay noticias de último momento, pero traer un poquito para nuestros oyentes la lucha de hace muchos años que vienen dando. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros somos una fábrica recuperada. Nosotros trabajamos para una empresa que éramos 180 personas. La empresa presentó quiebra en el 2006 y bueno, los dueños se fueron del país porque no estaban acá, entonces la empresa, la fábrica prácticamente fue desmantelada por parte de los trabajadores y en un momento por gente de afuera que entraron y se llevaron todo, puertas, ventanas. Quedó muy desvalijada. Pero bueno, después de varios días, como había muchas personas grandes que no conseguían trabajo, en realidad gran parte de los que estuvimos ahí. Y ¿Cuántas familias trabajaban en ese momento? Mira, en un momento éramos 180, digamos, cuando era una empresa. Después fueron haciendo despido, creo que en el momento de la quiebra habremos sido 100 personas. Y bueno, un día nos presentaron a Joaquín Escobar, que es un político de Avellaneda que nos ayudó y nos ayuda hasta el día de hoy. Porque realmente cuando nos hablaron de una cooperativa, nosotros lo único que entendíamos era que teníamos necesidad de seguir trabajando. O sea, no sabíamos cómo se conformaba una cooperativa, ni sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Pero bueno, la necesidad nos llevó a seguir luchando hasta el día de hoy. Y bueno, gracias a Dios nos podemos mantener en el mercado, ¿no? Bueno, después Joaquín Escobar también nos ayuda Juan Carlos Sicone, que es abogado, que también es de Avellaneda, y bueno, él es el que ha hecho todos los trámites legales para llegar hasta acá, ¿no? Bien. En un momento. Ese hasta acá, que sería del 2006 hasta ahora, hasta el 2025, un montón de años
nos dio la última noticia de que la justicia otorgaba la escritura, ¿verdad? En realidad, el juzgado la quiebra, en un momento se negoció que se iba a vender y se vendió a Américo González, que también es de Avellaneda, con la condición de que nos cedían el 34% del galpón. Y bueno, ahora hace unos días, los primeros días de septiembre, se firmó la escritura ya de la parte que nos queda a nosotros. O sea, legalmente ese 34% es de la cooperativa. Bien. Así bien, que bueno, bien. por suerte, Gran viste. paso. Sí, Gran paso. totalmente. En la actualidad, ¿cuánta gente está trabajando ahí? ¿Cuántos compañeros y compañeras forman la cooperativa? Mayormente somos 30 personas, 30, 33. ¿Y los Ahí andamos, huesitos siempre cómo andamos. son? ¿Los huesitos cómo son? Los huesitos son se fabrican del cuero en tripa. Son los huesitos Y son esos como un moñito. blanquitos. Sí, sí. Ah, sí, exactamente, sí. Sí, se fabrica del cuero en tripa, que es la misma materia prima que se usa para la gelatina. O sea, Mira vos. los huesitos, los perros mayormente lo usan como para descargar energía, pero si lo comen tienen calcio y tienen colágeno, tiene buenos nutrientes. Claro, para los cartílagos. Claro. Ahí va. Sí. Ahí va. Sí. Y contanos, María, la actividad que viene el 9 de octubre. Tiene una actividad prontamente en el marco de este gran paso que dieron, ¿no? Así es, sí. Se va a hacer un acto donde probablemente estén grandes autoridades de Avellaneda para festejar esto que es la escrituración de la propiedad. Bien. Sí, Bueno. ¿La cita dónde es la cita? De octubre a las 16:30 en Víctor Hugo 481. Bien, en Wilde. Víctor Hugo 481 en Wilde. Sí. 9 de octubre. María, 16:30 vos sabés que horas. nos escuchan muchas personas. Perdóname. 16:30 horas para los que Bien. nos quieran acompañar, los esperamos. María, allí estaremos ahí difundiendo para que pueda la comunidad acercarse. Ahora mismo nos están escuchando muchas personas que al igual que todas la estamos batallando. Que hay días más, días menos, días de avances, días de retroceso. Seguramente a ustedes en estos 10 y pico, casi 20 años, les pasó. Unas palabras de aliento para no bajar los brazos, ahora que podemos decir que sos presidenta de una cooperativa que tiene su 34% otorgado, legalizado. Y mucha fuerza, mucha fe, mucha confianza. En realidad, nosotros en estos 18 años hemos pasado de todas, porque realmente hacemos mercado interno, gracias a Dios que el mercado interno responde, porque antiguamente este producto no se vendía acá, se exportaba todo lo que se hacía, pero bueno, cuando nosotros arrancamos con la cooperativa ya se comercializaba en el mercado interno. El mercado interno ha tenido momentos bajos y momentos que repunta. Pero bueno, como te digo, nos mantenemos, gracias a Dios y al acompañamiento nos mantenemos. Así que sí, en este momento hay gente que la está pasando mal, que está perdiendo el trabajo, sí. La verdad que confianza y fe, porque realmente, bueno, las cosas no están bien en el país, ¿no? Así es, María. Confianza, Por eso fe, fuerza, corazón y coraje.
Ahí va. Por Nos vamos supuesto, con esa, exactamente, sí, sí. con esa actitud, María, la que compartís vos y tus compañeros y compañeras de Cooperativa Huesitos. Muchas gracias por estar hoy en Territorios. Gracias a ustedes por el espacio. Un gran No, por abrazo. favor. Un Buenas noches, abrazo. compañeras. Nos Gracias vemos Hasta a los el luego. jueves. Hasta Chao, luego. gracias. Chau, chau. Chao, hasta luego. Chau, chau, María. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Acá estamos. Bueno, vamos a ver. Vamos a los mensajes. Hola Sandra y Jorge, nuestras publicaciones en redes pueden ser entretenimiento, teoría, relato o protesta, pero también pueden ser propuestas políticas o servir para la construcción de poder político, óptimo si decimos cómo se construye. Lo primero es hablar. Lo primero es salir del hermetismo, del mutismo y de la casa y hablar. Siempre doy la misma respuesta. Si no empezamos hablando, si no empezamos diciéndolo todo, y esto no es que pase solamente acá, pasa en todas partes del mundo. Frente al horror, lo primero que empiezan a hacer los ciudadanos es enfrentarse con el verbo, con la palabra, recuperar la palabra. Eso es lo primero. Y lo de construcción de poder popular es de Néstor. Bueno, es más antiguo que Néstor, pero digamos, yo lo tomo lo incorporé con Néstor, así que el trabajo, sigue Héctor, que de él es el mensaje, el trabajo tuyo y de Jorge pueden organizarse como guía de comunicación en redes, de consignas y estímulos. Sí, puede usarse nuestro laburo, puede usarse el laburo de todos los compañeros. Lo importante es tener referentes para validar datos y para capturar enfoques de la situación y después replicarlo, porque si vos te pones a pensar en realidad a observar, la gente de la derecha no tiene pensamientos formados, son repetidores de pensamientos de otros. Y nosotros podemos explicar lo que hay una gran diferencia, porque tampoco acá hay dos demonios, siempre se quiere polarizar en esos términos. Nosotros los datos que damos son verdaderos y cuando nos quejamos por los datos verdaderos. La imagen de Milei ayer gritando con el megáfono en Ushuaia, bajamos la pobreza, bajamos la inflación, es mentira, man, ya lo sabemos, viste, harta repitiendo mentiras, harta, es algo insoportable. Bueno, bánquenme porque tengo el teléfono que no me responde. Lo llegué ayer a arreglar, pero no se arregló muy bien. A ver ahora, pero ¿será posible? Ahí está, no. Bueno, mientras les voy contando algo, pero no sé qué contarles mientras estoy, ahí está. Me pregunto, sigue el mensaje, ¿cuándo será que la política nacional piense y accione por Argentina? Digo, un país desarrollado, creo, sea de derecha o izquierda, piensa en su país, no lo vende. Lo que está bien queda o se mejora. Acá no. Un gobierno popular hace las cosas por el pueblo, entra un conservador y rompe todo y así cíclicamente. Todo el mundo se quiere comer a la Argentina. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Saludos, Sandra. Ramón de Villa María. Ojalá leas mi mensaje porque siempre te escribo y nada. Toma, te lo leí. Te lo leí y además, sí, el ciclo es ese. La derecha se endeuda y en este último ciclo, ¿no? Y viene el peronismo y desendeuda. No el caso de Menem, ¿no? Menem, ya saben que para mí es una isla que no tiene nada que ver con el peronismo, que me simpatiza y que cualquier idea vinculada con el menemismo me parece asquerosa, realmente, porque no es más que otra estafa. Es otra estafa y otra manera de entregar al peronismo, es decir, dejarnos todavía más huérfanos.
Otro mensaje. Hola, a ver, hay que eliminar los atributos nefastos del Poder Judicial. ¿Y cómo se empieza? Que se le ocurra a algún triste diputado de la ignota lista de izquierda de los menucos? ¿O hay que generar un plebiscito? ¿O cómo? Osvaldo de Longchamps. Bueno, no sé, pero se han hecho cosas más fuertes todavía que reformar. Yo creo que si se plebiscita, todos estamos de acuerdo en pedir justicia. No tener justicia solamente le sirve a la mafia. Porque si vos recorres los barrios, si recorres las provincias, si recorres, hablo de la gente normal, piense como piense, ¿no? Todo el mundo pide justicia. Por las 3 chicas asesinadas, ¿qué se pide? Justicia. En las marchas de Ni Una Menos al principio, y todavía, pero ahora hay menos, pero ¿por qué explotó Ni Una Menos? ¿Al grito de qué? De justicia. No es algo que estemos reclamando solamente desde el lofer. Pero hoy, por ejemplo, condenaron a 4 años a Julio Devido y no sé, creo que a 3 años a Barata, por una importación de gas licuado del 2000, no sé cuánto, de la época de Cristina. En la causa había un peritaje que decía que había sobreprecios y también había otro peritaje que decía que eran precios de mercado. ¿Qué hacen los jueces? Toman el que dice que hay sobreprecios y condenan cuando no hay ningún motivo para privilegiar la certidumbre de un peritaje tras otro, que con el otro. Entonces, realmente, bueno, en algún momento esto se tiene que acabar. Desde ya no pensemos de ninguna manera que se puede tener un país decente con un gobierno nuevo y esta Corte Suprema. Son cachivaches, son de cuarta. ¿Cómo no nos da vergüenza tener la Corte Suprema que tenemos? ¿Cómo no nos da vergüenza? Que aceleran lo que les conviene políticamente y cajonean lo que no les conviene políticamente. ¿Por qué tenemos que bancarnos eso? ¿Por qué tenemos que bancar los privilegios de los jueces? Esto se discutió mucho en el gobierno de Cristina cuando salió esa reforma judicial que fue fallida. Pero ¿por qué los jueces tienen el privilegio de no pagar lo que los otros argentinos sí tienen que pagar? Y eso, digamos, no es un tema económico lo más preocupante. Lo más preocupante es el tema de la injusticia y el tema de que prácticamente sabemos que se persigue a los inocentes y se protege a los culpables. Es eso, básicamente. No podemos seguir viviendo en un país así. Porque realmente son jueces de una republiqueta bananera, no de un país decente. Porque no son jueces decentes. No lo son. Me salió así, ¡pum! Bueno, un abrazo grande desde Carué, donde las aguas curan. José Díaz y familia, gracias. Hola Sandra, Jorge, este era el plan económico, sacarse la foto de la Casa Blanca el 14 de octubre, ley broker, Ritondo para blanqueo de la casta, ley Junta de Granos Becent para los nabos del campo. Saludos, Marcos de Lomas. Todo es un bochorno, todo es un bochorno. La verdad que si uno no estuviera tan indignado, estaría bochornado, porque la verdad uno ha crecido en un país que siempre tuvo defectos, que siempre tuvo problemas, que siempre tuvo injusticias, pero, pero tener este tipo que te dice que bajó la pobreza y bajó la inflación y que se va todas las semanas a Estados Unidos, loco, parecemos Bolivia cuando tenía un presidente que no hablaba castellano. ¿Sabes cómo le gustaría a Milei olvidarse del castellano y hablar en inglés? Tiene un inglés horrible. La verdad que su amor por Estados Unidos merecería que por lo menos tuviera una buena dicción en inglés, pero no tiene ni en castellano ni en inglés buena dicción. Hola Sandra, Jorge, este ya le leí. Estimada y querida Sandra Russo, tienen que devolverle su jubilación a Galazo. Es una medida injusta. Esto no se puede hacer con un argentino porque dijo no se puede gobernar contra el pueblo mucho tiempo. Le mando un beso y que ande bien. Saludos a Jorge Jesús Hugo de Lanús. Bueno, ¿y qué otra cosa hace este gobierno más que cosas injustas? Y además es para sacarse la bronca de encima. Es para vengarse, es pura venganza. Los tipos son resentidos. Son la gente más resentida que he visto en mi vida. Porque no están enojados con... Milei debería alguna vez pelearse con su padre en lugar de invitarlo a ver cómo triunfa, porque hay que avisarle a Milei que no está triunfando.
Con lo cual la venganza contra el padre no le va a servir para nada, va a terminar más humillado, va a terminar mal este pibe, va a terminar mal. Hola Sandra, Galazo, un gran historiador y un hombre valioso, merece que la ciudadanía responda con una caja de ahorros con aportes, lo que se pueda para ayudarlo en estos años no eternos que le esperan. Que los ciudadanos reemplacen con un gesto a las innumerables canalladas de esta banda que están en la administración del Estado. Ya su hija envuelta en la codicia, es cierto que además tuvo esa desgracia familiar de tener una hija soreta, quien no solo se quedó con el dinero, sino también con, creo que el departamento. Agustín de Saavedra. Otro, estimada Sandra, Milei viaja a Estados Unidos, va a dejar las regalías del 3%, por eso viaja seguido. Saludos desde José Mármol, Eduardo. Hola Sandra, la flotilla está siendo acompañada por 2 naves españolas y una nave italiana y una turca. Si Netanyahu la ataca en aguas internacionales, creo que se arma rosca porque podrían intervenir esas naves. Soy Silvana de Parque Patricios. Claro, pero las naves españolas, la italiana y la turca decidieron ir a pedido de los integrantes de la flotilla cuando ya estaban en Túnez, a la altura de Túnez, y fueron atacados. Y los países no pueden decir que no, porque corren riesgo sus ciudadanos. Por lo menos en el Código Europeo eso está funcionando. No sé qué pasaría en la Argentina, pero en la región nuestra, pero en Europa está funcionando. Y hemos visto como cada movilización multitudinaria fue arrimando a cada presidente europeo a reconocer al Estado de Palestina y también a pedir un límite para Netanyahu, que por otra parte debería estar en cana. Debería estar en cana. Bueno, y va el último. Hola Sandra y Jorge, buenas noches. En 1974, Rodolfo Walsh escribió unos artículos en Noticias sobre el origen del Estado de Israel y el conflicto que ese hecho originó con el pueblo palestino. Seguramente lo conocen, pero paso el dato por las dudas. Parece escrito hoy por su actualidad. Está en internet. Soy Daniel de Lomas de Zamora. Gracias, Daniel. Y un último, gracias Sandra y Jorge por la valiosa entrevista con Viviana en Esquel. Abrazos, Martín. Sí, vamos a empezar a federalizar este programa porque están pasando muchas cosas que quedan muy lejos de acá y tenemos que recuperar esas voces también. Ustedes tienen que escuchar esas voces. Por eso se las traemos, para que las escuchen, porque todo nos concierne y porque en este país vamos a salir adelante cuando entendamos que todo tiene que ver con todo. Empecemos por ahí, todo tiene que ver con todo. Bueno, son las 21:59, voy saludando a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Aileen Pavón por la operación del streaming. El próximo programa es Nenazas con Carola Ollarvide. Y me despido de ustedes hasta mañana, miércoles, 8 de la noche, aquí nos encontramos. Chao. Hasta mañana. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.